hoy sábado, todavía en el Día del Señor. Vamos a continuar con el estudio que hicimos en la mañana acerca de las primeras 4 claves para entender el libro Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar, como ustedes podrán apreciar, estamos en la parte introductoria del estudio o del seminario de Apocalipsis. Vamos a comenzar solicitando la dirección divina para este maravilloso y hermoso estudio. Querido Padre Eterno, gracias Señor por esta oportunidad bendita que nos das. Bendice tu palabra, que vamos a estudiar la introducción al maravilloso mundo del libro de Apocalipsis. Te lo pedimos, que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderlo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo solicitamos. Amén. Muy bien, entonces estamos en la clave número 5 sobre el estudio introductorio al libro de Apocalipsis. Vamos a ver entonces, en la parte introductoria, cuando Cristo llegó al fin de su ministerio terrenal, los discípulos seguían pensando en el establecimiento de un reino terrenal. No entendían los discípulos la misión del Señor Jesús. Su pensamiento era poder terrenal, política mundana y castigo de los incrédulos. En los tiempos de Jesús, hace 2000 años, quien imperaba era el gobierno romano, el gobierno de los Césares, ¿no? Entonces, Israel como una pequeña nación, pero sujeta bajo el yugo romano, pretendían que Cristo fuese el nuevo Mesías, pero establecido en ese trono temporal, y que llegue a ser un emperador universal y que les librase del yugo romano. Entonces, con ese pensamiento estaban y pensaban que eso era la misión por la cual Cristo había venido a este mundo. Existía una madre que ya había pedido cargo para sus hijos. ¿Se acuerdan? La mamá de Santiago y Juan, que había solicitado al Señor que cuando comenzase a gobernar en Israel, Santiago y Juan se sentasen al costado del trono de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y hubo debate entre ellos, ¿no? ¿Cuál era su lugar en el reino? Jesús dijo a los judíos, en ocasión justamente de la última visita que hizo al templo, en Mateo 23:38, le dijo a los fariseos, ¿no? Después que había hecho Jesús lamento sobre Jerusalén, cuando en una ocasión dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, que apedreas a los profetas, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a los polluelos, ¿no? Como la gallina junta a sus hijos, ¿no? Pero no quisiste. Entonces ahí Cristo añadió: vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? La declaración desconcertó a los discípulos. No podía haber un Israel restaurado sin templo. ¿Habían oído bien los discípulos? ¿Quería realmente Jesús decir lo que dijo? Recuerdan, aparte de lo que Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, profetizó que de Jerusalén o del templo no quedaría piedra sobre piedra. En las evidencias históricas ustedes pueden ver la existencia del muro de los lamentos. Entonces lo que Jesús dijo se cumplió. Respecto, ¿no?, a este sitio del templo de Jerusalén. Era un templo pomposo, ¿no? Entonces la siguiente declaración debe haberlos desconcertado: no quedará aquí piedra sobre piedra. Ese es un hecho que ya todos los conocemos. Entonces lo que pensaron los discípulos, esto era lo que pensaban: Palestina es el centro del mundo, Jerusalén el centro de Palestina, el templo el corazón de Jerusalén. Mira todo lo que pensaban, ¿ah? La conclusión, según ellos, Jesús se refiere al fin del mundo. Eso es la conclusión final. Entonces, ¿cuándo esas gigantescas piedras serían derribadas? ¿Cuándo sería desolado el templo?
Querían saber cuándo sucederían estas cosas, cuándo terminaría el último ciclo de esta tierra, qué señales habría del fin. Todas esas preguntas justamente hicieron los discípulos en el Monte de los Olivos a nuestro Señor Jesús. Entonces, eso fue lo que al sentarse le preguntaron a Jesús. La respuesta de Cristo se halla en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. En dichos 3 capítulos de los 3 primeros evangelios relata justamente todo ese suceso, lo que acontecería como antesala a la venida de Jesús, ¿no? Y del fin del mundo. Entonces, eso es una brillante respuesta a su pregunta. Describió la destrucción del templo y el fin del mundo con las mismas palabras. La destrucción del templo era una miniatura del fin del mundo y las señales de uno son también las señales del otro. O sea, tiene doble aplicación. Sabemos que la historia registra que cada uno de estos eventos se cumplió en las 3 décadas que mediaron entre la profecía del Señor y la caída de Jerusalén en el año 70. Nuestro Señor Jesús fue crucificado en el año 31. Y después de cerca de 40 años es lo que acontece la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, ¿no? Pero esto tiene doble significado. Jesús aclaró que en su primera aplicación no indicaba el fin de todas las cosas. Y eso vemos, ¿no? En los pasajes del versículo 6 que dijo, después que ocurrirían guerras, una nación contra otra nación, que habría terremotos en diferentes lugares, que habría pestilencia, que habría revoluciones. Jesús dijo bien claramente, esto es el principio de dolores, el principio del fin de todas las cosas. Y de ahí comenzó a seguir describiendo una serie de cosas, ¿no? Y que la última señal de la venida de Cristo está descrito justamente en el versículo 14 de lo que dijo en el Monte de los Olivos, ¿no? Que este evangelio sería predicado para testimonio a todas las naciones y luego vendría el fin. Entonces, la culminación de la predicación del evangelio en todo el mundo con poder, con el mensaje de los 3 ángeles, sería ya el fin de todas las cosas. De ahí ya Cristo vendría por segunda vez. Entonces, vamos a ver el sermón del monte del Mateo 24, la segunda parte, desde el versículo 15 al 28, ¿correcto? La segunda parte de sus predicciones en el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces, el versículo del 15 al 22, Jesús describe las fuerzas mundiales que procurarán aplastar a la iglesia, ¿no? Del versículo del 23 al 28, los peligros de corrupción debido a las falsas doctrinas elaboradas dentro de la iglesia. Por ejemplo, entre el versículo 23 al 28, hay, por ejemplo, el versículo del 24 al 26, dice que se levantarían muchos falsos profetas y falsos maestros que descarriarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí habla justamente de la tremenda fuerza del espiritismo moderno y lo que Satanás justamente intentaría evitar la venida de Cristo. Ahí habla del espiritismo en todo su auge mundial. Es tremendo. ¿Cómo habrían tantas religiones para el tiempo del fin? Y también ahí habla justamente de la persecución a muerte que habría por causa del evangelio. Todas esas cosas se elaboran justamente en estos pasajes de Mateo 24. Y en la tercera parte, después de todas estas señales que el Señor Jesús describe hasta el versículo 28, ahí describe ya propiamente ya la segunda venida de Cristo.
los eventos que precederán antes de su segunda venida. Entonces allí describe el fin, que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Justamente vamos a compartir ese pasaje, que es poco nada más, para que sepan ya, después de todos esos acontecimientos que suceden desde el capítulo 24 del libro de Mateo hasta el versículo 28, ustedes pueden ver toda la descripción. Pareciera que, ¿no?, que nuestro Señor Jesús ahí narrara en forma actual como noticias, porque realmente es tremendo. Habla la exactitud de las cosas con las cuales ahora es noticia. Pero vamos a leer esta parte del Mateo 24, del versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Esto ya habla justamente. Y vemos que hubieron en el año 1780, después de que la supremacía papal estaba terminándose, después que la persecución a los cristianos ya había terminado en el siglo XVIII, sucede una señal en el cielo, en el sol y la luna. En el año 1780 hay un día que se conoce como el día oscuro, donde el sol a mediodía todo se llena de tinieblas y se oscurece. Y en la noche la luna se pone roja como sangre, pero algo nunca visto. Y en el año 1833 hubo caída de estrellas fugaces a la Tierra, conocida como la tormenta Leónidas, o la tormenta Leónidas de la constelación del León. Hubieron millones de estrellas fugaces allá por Estados Unidos, Nueva Inglaterra, México. Entonces, esas señales que Cristo describió en el Monte de los Olivos se cumplió exactamente. Después justamente de la gran persecución papal durante más de 1000 años. Entonces, eso es lo que describe el versículo 29. Después de todas esas señales, es interesante. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se dan cuenta cómo el Señor describe todos los sucesos en su debido orden? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Prácticamente aquí ya habla de una manera muy clara lo que el gran acontecimiento de la venida de Cristo va a ser en una forma tan visible, real y mundial, que todo el mundo va a verlo. Jesús no va a venir por segunda vez en secreto. Entonces es importante entender este pasaje del capítulo 24 para poder entender el libro de Apocalipsis, y esa es la clave 5 del cual estamos estudiando en la introducción del seminario de Apocalipsis, ¿no? Entonces, como vemos, el cielo, la tierra y el mar son sacudidos, los hombres mueren desesperados, ¿no?, a causa de las enfermedades, y se ve en el cielo después la gloriosa aparición de Cristo, tal como los acabo de leer el libro de Mateo, ¿correcto? Entonces, en el Sermón del Monte existe esa conclusión, cómo Jesús concluye desde el versículo 32 al 51. Es una aplicación del mensaje a la vida de los discípulos. Vamos a abrir nuevamente Mateo 24, ¿correcto? Es recomendable que ustedes en sus casas estudien el libro de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 21 del libro del Evangelio según San Lucas. Es importante porque ahí está todo referente a la segunda venida de Cristo. Entonces, desde el versículo 32 al 51,
Ahí habla de las condiciones sociales que habrían en este mundo, ¿no? En la venida para la venida de Cristo. Y también dijo de que estemos alerta, que velemos, ¿no? Para que la venida de Cristo no nos cause sorpresa y el fin del tiempo de gracia también no nos venga por sorpresa. También habla acerca de que como en los días de Lot y como en los días de Noé, así sería la venida de Cristo, que cada uno se dedicaría a la vida mundana, comprando, bebiendo, en borracheras, en entretenimientos, perdiendo el tiempo, haciendo de este mundo su hogar. Entonces, acá lo importante de todo es lo que el Señor nos ordena, que velemos. En todos estos pasajes del versículo 32 al 51, nos dice que estemos alerta, que estudiemos las profecías para estar atentos a las señales de los tiempos, que velemos en oración y haciendo su obra. Es interesante. Habla de la parábola de la higuera, la ilustración del diluvio, la parábola del mayordomo fiel, las 10 vírgenes. Eso está en capítulo 25 del libro de Mateo. Es interesante. En ese capítulo ustedes ya conocen la parábola de las 10 vírgenes. Habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y habla de un centinela que avisa que el esposo está llegando, ¿no? Entonces, solamente las vírgenes prudentes tuvieron sus aceites para poder reemplazar cuando se le apagaba su lámpara. En cambio, las 5 vírgenes confiadas, presumidas, no tuvieron un aceite para poder reemplazar, y cuando se les apagó su lámpara ya no tuvo con qué reemplazar. Su lámpara, su luz, prácticamente sus aceites del Espíritu Santo se había acabado. Entonces prácticamente las puertas para estas fueron cerradas para siempre, ¿no? La puerta de la gracia. Entonces todas esas cosas nuestro Señor Jesús nos ilustra para que estamos atentos, consagrados y velando, ¿no? Entonces también en ese capítulo 25 habla acerca del juicio de las naciones, la separación de las ovejas de las cabras en el juicio, ¿correcto? Después habla del fuego purificador que limpiará el pecado, el mundo del pecado y los pecadores. Es interesante, ¿no? Entonces, cuán importante es ese sermón del monte de los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo. Pero vamos a ver un bosquejo, ¿ya? En la introducción habla de la inminente destrucción del templo, ¿ya? Del capítulo 24. En la primera parte, Jesús anuncia las señales de la destrucción de Jerusalén y finalmente la caída del mundo. En la segunda parte, los fieles atacados desde el exterior por el mundo y desde el interior por las falsas doctrinas y la apostasía. Eso es lo que hemos visto, la persecución, ¿no?, que sufrieron los cristianos y los falsos maestros que introducirían falsas doctrinas en la iglesia, ¿no? Y por ende después la apostasía, ¿no? La persecución. Y la tercera parte, el regreso de Cristo para silenciar la oposición y recibir a los fieles. La conclusión entonces es la aplicación personal y el llamado. En la primera parte era el sermón de los olivos, la primera clara descripción acerca de la caída de Jerusalén y del fin del mundo. Lejos de eso, Jesús deja claro que estaba diciendo algo que ya exponía el profeta Daniel, y eso está en Mateo 24:15. Vamos a estudiar ya, así a grandes rasgos. Mateo 24:15, ¿qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, habla de Jerusalén, que es considerado el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Correcto? Entonces, Jesús aplicaba el libro de Daniel a que estudiasen para poder entender también las señales de los tiempos. Cuando Jesús habla de que cuando vean la abominación desoladora puesta
en el lugar santo de Jerusalén, dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces la abominación desoladora es considerado históricamente el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano en el año 70 invadió Jerusalén, los cristianos tenían que huir, porque eso era la señal de la salida de los cristianos de Jerusalén para que no fuesen destruidos en el sitio de la ciudad de Jerusalén. Y así fue históricamente, ni un cristiano fue muerto, todos huyeron, pero los judíos que tercamente se quedaron murieron. En esa ocasión murieron 1 millón de judíos y muchos fueron llevados esclavos, otros a las galeras, etc. Pero ni un cristiano, ni un discípulo verdadero de Cristo fue destruido, pudieron huir. Pero gracias a qué? Al estudio del libro de Daniel, y gracias a que Jesús había aconsejado que velasen, ¿no? Y que gracias a la profecía de Daniel eso sí o sí se iba a cumplir. El sermón profético de los olivos se basa claramente entonces en el libro de Daniel. Jesús lo dijo y aconsejó a sus oyentes a entender este hecho. Y nosotros que estamos viviendo ya en la etapa del fin, ¿no estudiaremos el libro de Daniel? En Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, están justamente los capítulos más hermosos para poder entender y prepararnos para la segunda venida de Cristo. En el capítulo 11 de Daniel habla sobre los reyes del norte y el rey del sur, aludiendo prácticamente al papado de Roma como rey del norte y al rey del sur, prácticamente a todos los que luchan, ¿no? contra el papado, contra Estados Unidos. Sabemos que el rey del sur viene a ser pues China, Rusia, todos esos países islámicos. Entonces Jesús lo dijo y aconsejó a sus oyentes a entender este hecho. Entonces es importante recordar que el libro de Daniel fue usado por nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos para describir las señales de los tiempos y las señales de su venida. Entonces, ¿cuán importante será para nosotros que hemos llegado a la última década de la historia? Con mucho más razón. Entonces, nos hemos preguntado por qué Mateo, Marcos y Lucas registran fielmente el Sermón de los Olivos y Juan lo omite en todo su evangelio. ¿Cómo podía Juan ignorar ese sermón extraordinario sobre las señales del fin del mundo y la segunda venida de su amado Salvador Jesús? En el cuarto evangelio no describe el sermón del Monte de los Olivos, porque Juan, de repente, usado por el Señor, Dios le dio el propósito de escribir el Apocalipsis. Ahí sí está con más lujo de detalle. Por supuesto, entonces, que Juan, el autor del Apocalipsis, no ignoró eso, ¿no? Entonces, en vez de dedicar 1 o 2 capítulos a ese sermón, le dedicó un libro entero, el Apocalipsis. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, bueno, gracias a Dios, Juan fue utilizado para recibir la visión y escribir el libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, ¿no? Por Juan. Entonces, la segunda parte, que es a continuación en Apocalipsis 1:7, está la clave de esa conexión. Vamos a leerlo, ¿ya? Apocalipsis 1:7. Es interesante lo que Juan escribió. Apocalipsis 1 es un versículo muy conocido para todo cristiano adventista, ¿no? Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, así será. Entonces, es interesante lo que Juan describe. Y a través de 22 capítulos pinta dramáticos cuadros apocalípticos. El libro de Apocalipsis contiene 22 capítulos, es interesante. También bosqueja la historia de la iglesia desde su comienzo, o sea, desde el año 31 hasta el día que se pronunciará el juicio sobre los impíos y los justos. Estarán seguros para siempre en su hogar eterno. Y en la parte 3,
Esa gran parte del Apocalipsis es una expansión del libro de Daniel. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 12 aparece el monstruo de 10 cuernos, ¿no? Que alcanza las estrellas y las arroja a la tierra. Eso vamos a estudiarlo, ¿no? Cómo arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿no? Y cómo persigue y echa la verdad por tierra durante 1260 años y devasta al pueblo de Dios. Sabemos los 1260 años, estudiaremos de la supremacía papal, ¿no? En todo el mundo. Y vamos a ver que Apocalipsis lo que describe sobre la profecía de 1260 días o años, ya el profeta Daniel ya lo había descrito, ya prácticamente 6 siglos antes, 600 años antes aproximadamente. Ya hablaba de lo mismo. Pero no es que el profeta Juan se haya copiado, porque Juan lo amplía también. En Apocalipsis 13 vamos a ver acerca del capítulo de las dos bestias, ¿no? Un monstruo de 10 cuernos, ¿no? Que profiere extremas blasfemias y persigue al pueblo de Dios. Entonces ahí vamos a ver que también ese capítulo 13 es de doble aplicación, ¿no? Aplicación de lo que ya fue durante los 1260 años de supremacía papal histórica, de la persecución, y también cómo va a llegar a ser 1260 días literales o 3 años y medio previos a la segunda venida de Cristo, y cómo va a perseguir al pueblo de Dios mediante el decreto dominical del medio ambiente. Tremendo. También Daniel lo había dicho antes, los gemelos apocalípticos, ¿no? Describen el mismo mensaje, respiran la misma inspiración, comparten los mismos temas, exploran el mismo gran conflicto entre Cristo y Satanás. Prácticamente como decir que el libro de Daniel y Apocalipsis son libros hermanos, a pesar que son de diferentes épocas y de diferentes personajes. Es obvio, ¿no? Que son 600 años de diferencia entre Daniel y Apocalipsis de Juan. De hecho, pues nadie llega a vivir 600 años para que digan que cada uno se ha copiado, ¿no? Es la misma inspiración del Espíritu Santo. Pero ambos libros describen la misma victoria de Cristo y sus seguidores, ¿no? Entonces, la estructura del libro de Apocalipsis es paralela a la del Sermón de los Olivos. Hemos visto eso, ¿no? En la sección de Mateo, vamos a ver la estructura paralela, ¿no? En la sección de Mateo, Apocalipsis, cómo lo detalla, ¿no? Como hemos visto en Mateo 23 del 34 al capítulo 24 versículo 3. Esa es la parte introductoria, ¿no? La primera parte que hemos visto, la segunda parte del versículo del 15 al 28, la tercera parte del versículo 29 al 31, donde ya da lujo de detalle cómo es la segunda venida de Jesús, y la conclusión de que hay que estar atentos a las señales de los tiempos, ¿no? Del versículo 32 al capítulo 26, versículo 2, ¿no? Donde describe todo lo que ya hemos visto acerca de las 10 vírgenes y del juicio de las naciones. Entonces, el libro de Apocalipsis también, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 5, da una introducción y un marco, ¿no? Ya habla también sobre la historia de la iglesia cristiana durante los 2000 años, a través de las 7 iglesias y los 7 sellos, ¿no? Del capítulo 6 al capítulo 8 habla de las señales de los tiempos también. Ahí habla justamente sobre las 7 trompetas. Del capítulo 8 al capítulo 9, los fieles son atacados. Del capítulo 16 habla ya del regreso del Señor, ¿no? De las 7 plagas. Del capítulo 17 al capítulo 22 habla acerca de la apelación personal. También habla sobre de la caída de Babilonia y del regreso de Jesús. Habla sobre los 1000 años y acerca también ya de la Nueva Jerusalén y la recreación de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el paralelismo entonces de tanto del libro de Mateo como de Apocalipsis, ¿no?
Entonces el Apocalipsis es una expansión del Sermón de los Olivos de Jesús, y ese sermón se basa en Daniel, como ya lo hemos visto. Entender el Apocalipsis significa entonces entender las dos primeras presentaciones. Cuán importante entonces es estudiar el libro de Mateo capítulo 24 y 25 y el libro de Daniel, especialmente los capítulos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. Eso es justamente la base para entender mucho más profundamente el libro de Apocalipsis. No es difícil, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, puedes entenderlo, ¿no? Hagamos un repaso de lo que dijo Daniel. En los capítulos 2 y capítulo 7 es interesante de lo que habla justamente sobre el futuro del mundo. Es interesante, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Daniel vamos a repasar sobre esta estatua que ven. Está descrito en el capítulo 2 de Daniel, ¿no? Vemos que la cabeza de oro que ve el profeta Daniel representa a Babilonia. Los pechos y los brazos de plata de esa estatua representan Medo-Persia. El vientre y los mulos de bronce de la estatua representa al imperio macedonio, a Grecia. Y las piernas de hierro representa al imperio romano, y es conocida pues como la nación de hierro. Y los pies en parte de hierro y barro cocido representa a la Europa dividida, ¿no?, en 10 naciones, después que el imperio romano se dividió, ¿no?, en 10 partes, ¿no? Así como existen los 10 dedos de los pies, así también de esa forma el imperio romano se dividió en 10 naciones europeas, y todo se cumplió. Y eso Daniel lo había descrito pues en el siglo 6 antes de nuestra era, y todas estas cosas comenzaron a sucederse hasta después de muchos siglos. Y después justamente habla de la piedra caída del cielo sobre la estatua, que es destruida y es arrojada por los 4 vientos, ¿no? Y esa piedra representa la segunda venida de Cristo. Todo eso se estudia en el capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 7 de Daniel se estudia sobre las 4 grandes bestias, ¿no? La primera bestia del capítulo 7 de Daniel representa ¿a quién? A la primera bestia, que es un león. ¿Representa a quién? A Babilonia. La segunda bestia, que es un oso fuerte, representa a Medo-Persia. Al igual como los pechos y los brazos de la estatua representa también a Medo-Persia. Ahí ven el año que en la historia figuraron. La tercera bestia de Daniel 7 representa al reino de Grecia. Y la cuarta bestia horrible y espantosa representa al imperio romano, al igual que las piernas de la estatua de hierro representan a Roma. Ese es el paralelismo que hay entre el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel sobre las 4 bestias. Tremendo, ¿no? En el capítulo 2 de Daniel vemos que los 10 dedos representan a los 10 reinos divididos, ¿no?, del imperio romano, que es de la estatua. En el capítulo 7 de Daniel habla de que esa bestia espantosa, la cuarta bestia, tenía 10 cuernos. Entonces los 10 cuernos también representan lo mismo que los 10 dedos del pie de la estatua de Nabucodonosor. Representa entonces los 10 reinos divididos del imperio romano. Y ya sabemos por historia, ¿no?, quiénes fueron los bárbaros, ¿no? Los ostrogodos, los visigodos, los érulos, los vándalos, los germanos, los francos, todos esos reinos bárbaros que se convirtieron en la actual continente europeo, ¿no? También en el capítulo 7 de Daniel describe de que en medio de los 10 cuernos surgiría un cuerno pequeño que crecería tan grande y derribaría 3 cuernos. Eso ya lo vamos a estudiar más a detalle.
Y también ahí sigue describiendo acerca del juicio previo que recibiría la bestia horrible, ¿no? O el cuerno pequeño, previo a la segunda venida de Cristo. Esa bestia sería condenado y echado al fuego. Bien claro habla el libro de Daniel, pero eso ocurriría justamente con el juicio investigador. Bien precioso es este del versículo 9 al versículo 13 de Daniel capítulo 7, donde describe que Jesús está en el santuario justamente juzgando, haciendo un juicio a favor de su pueblo por la atrocidad que hace la cuarta bestia horrible y espantosa persiguiendo al pueblo de Dios, y también que cambia la ley de Dios y echa por tierra la verdad. Todas esas cosas proféticas que históricamente se cumplió en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces es importante que abramos las puertas entonces del Apocalipsis. Lo literal y local llega a ser espiritual y mundial. Hay que esperar que el lenguaje sea simbólico. Los números expresan calidad antes que cantidad, eso ya hemos visto. Las referencias al santuario nos recuerdan a Jesús. Esos son las primeras 4 claves que hemos estudiado, ¿no? En la mañana, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, en la parte 5, ahora hemos estudiado que Apocalipsis se basa en Mateo 24 y que a su vez también se basa en el libro de Daniel. Bueno, esto es lo que hoy he querido presentarles para poder estar apercibidos y aprender. Es importante aprender justamente el estudio maravilloso de este libro de Apocalipsis. El cristiano debe ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. Nuestra mayor ambición debe ser conocer a Cristo, conocer su palabra, amar su verdad y poder justamente compartir con otras personas que no saben. Esa es la misión de un cristiano adventista, de un verdadero cristiano. Entonces, para mañana, Dios mediante, estamos comenzando entonces el estudio número 1 ya de Apocalipsis. Hemos hecho estas 2 partes introductorias para poder entonces continuar con este estudio. Hasta que Dios nos ayude a poder culminarlo, estos más de 20 seminarios, estos 20 estudios de este seminario de Apocalipsis, que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe cristiana y la fe en su palabra segura. Vamos a culminar con una oración, agradeciendo a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos ha dado. Querido Padre eterno, gracias Señor por este estudio maravilloso que nos has dado y hemos podido entender, Señor, cosas maravillosas a manera introductoria, y ayúdanos, Señor, que en lo posteriores, Señor, ya cada punto se va a tocar más detallado. Ayúdanos a comprender, danos tu sabiduría para poder, Señor, entender tu voluntad. Gracias por lo que has revelado y que realmente tu palabra es un norte, es un guía para nuestro camino en este mundo. Te solicitamos que nos ayudes también en esta semana que comienza, esta nueva semana, que nos des el pan de cada día, el trabajo necesario y sobre todo, la vida y la salud. Te lo pedimos estos favores en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús. Amén. Una feliz semana, hermano, y Dios lo bendiga grandemente.